de observar lo relacionado con el segundo de los tres momentos de formación que tenemos en este curso. Para esta parte vamos a estar viendo lo que es relacionado con el componente formativo When I Was Younger y vamos a estar observando las evidencias relacionadas que son el foro y el cuestionario. Espero que puedan estar muy atentos a la participación que vamos a tener en esta parte del curso y vamos a estar viendo los temas relacionados en este caso. Antes de iniciar la explicación, les recuerdo que en esta parte, cuando lo necesiten, si no pueden asistir a la sesión para tener ayuda, pueden llegar a la opción Foro de dudas e inquietudes del curso, donde estaré respondiendo sus preguntas. Recuerden que pueden plantear cualquier comentario que tengan, por ejemplo, sobre el desarrollo del curso, si necesitan ayuda con algún elemento técnico o si requieren asistencia con temas de vocabulario, gramática, todo lo que les ayude para ir avanzando en su aprendizaje. Entonces, para esta parte vamos directamente a lo que es el componente formativo que, como les decía, se llama When I Was Younger. Es el que tenemos para esta ocasión. Vamos a irlo viendo en pantalla y acá aparece. En este caso, para lo que vamos a ver en esta ocasión, tenemos tres secciones que son básicamente las que nos van a mostrar cuáles son los contenidos que tenemos en esta ocasión. Lo primero está relacionado con el uso del verbo to be en tiempo pasado simple. Vamos a observar también lo que es la parte de expresiones de tiempo, algunas de las expresiones de tiempo que existen para hablar de tiempo pasado y también vocabulario acerca de cómo hablar de la vida no personal, nombrar precisamente momentos, eventos en pasado. Muy bien, entramos entonces en la primera sección. Y para este caso vamos a estar viendo, como decíamos, el verbo to be. Algo que aprendimos en niveles anteriores, entre el primer y el segundo nivel, estuvimos viendo precisamente lo que es el uso del verbo to be. Sabemos que es, además de ser un verbo que expresa precisamente la idea equivalente a los verbos ser y estar en español, también es un verbo que se caracteriza por ser un verbo el cual muestra varias formas de conjugación. Es así como lo vemos, por ejemplo, con la comparación con otros verbos en español que suelen cambiar dependiendo de qué persona estamos mencionando. Para hacer la comparación vamos a mirar directamente aquí, en esta parte, la última columna que tenemos. Si yo menciono el verbo estar, por ejemplo, en tiempo pasado tengo que pensar en varias formas distintas. Yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, si llega a ser el español de España el que usan. Y, por ejemplo, ustedes estaban, ellos estaban, y así. Tenemos siempre para cada tiempo verbal cuatro, cinco, seis formas distintas en las que tenemos que pensar. Solamente que ya nos hemos acostumbrado a que estas formas se utilizan con normalidad todos los días y cada verbo que utilizamos las maneja, pero ya nos acostumbramos a que eso funciona de esa manera. Por eso es que no se nos hace tan complicado de pronto el hecho de tener que aplicar, digamos, esto y por lo tanto es normal para nosotros. Pero cuando llegamos al idioma inglés, la mayoría de los verbos no cambia de esta manera, sino que cuando hablamos del verbo en pasado, en vez de tener cuatro formas, solamente tiene una.
Como hemos visto, sabemos que hay verbos que siguen un mismo patrón que le llamamos verbos regulares en pasado y también hay algunos que tienen distintos grupos o formas de utilizarse en pasado que son los verbos irregulares. El verbo to be, a diferencia de los otros verbos en pasado, tiene dos formas en las que se utilizan. Recordábamos que en presente tiene tres formas que eran am, is y are. Decíamos que am es para primera persona, para hablar de mí mismo. Is es para hablar de una tercera persona y que are aplicaba para todos los demás casos. De manera similar, cuando estamos viendo en inglés el uso del verbo to be, vamos a encontrar que estas dos formas también están relacionadas. En este caso, para hablar de mí mismo en primera persona o para hablar de una persona en particular, voy a utilizar was. Es la forma que aplica al yo hablar de alguien más o de algo más. Si hablo de un solo objeto, persona, lugar, animal, que sea uno solo o cuando estoy hablando de mí mismo. Para los demás casos en los que nos dirigimos directamente a una persona o estamos hablando en plural, en esos casos utilizamos where. Es la forma principal de diferenciar entre unos y otros precisamente para mirar estas dos formas que tiene el verbo to be al ser utilizado en pasado simple. Pues bien, entonces, para esa parte tenemos un par de recomendaciones a tener en cuenta cuando miramos el uso del verbo to be. Nos damos cuenta de que al hablar en singular, las personas de singular, todas utilizan was, excepto cuando utilizamos you, que significa en ese caso tú o usted. En ese caso vamos a utilizar were. Y were ya se aplica para todas las personas en plural. Es lo que tenemos acá en esta parte. Oh, she was in the back and you were in the front of the photo. Ella estaba en la parte de atrás y tú estabas en el frente. Ahí se hace la diferencia entre los dos usos que le estamos dando al verbo to be en pasado. Recordamos también que el verbo to be puede referirse a ser o puede referirse a estar, dependiendo del contexto de la frase, porque muchas veces preguntan, pero profe, ¿cómo así que el verbo to be es ser o estar? Sí, simplemente si tratamos de diferenciar en español, no siempre es tan sencillo decir cuándo utilizo el verbo ser o cuando utilizo el verbo estar. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, I was a student, yo ahí no digo yo estaba estudiante, no, yo era un estudiante. Si digo I was in the classroom, no voy a decir yo era en el salón de clases, voy a decir yo estaba en el salón de clases. Sabemos por contexto precisamente cuál de las dos formas aplica en cada caso. Es un concepto que no todos los idiomas tienen, algunos sí, otros no, pero ya nos corresponde a nosotros simplemente por lógica, por contexto, saber cuál aplica. Muy bien, entonces vamos a mirarlo acá para que miremos precisamente para entender mejor en cuáles contextos podemos utilizar uno u otro verbo. Miramos precisamente cuáles son los usos que le podemos dar al verbo to be en pasado
más o menos lo que podemos hacer en los otros tiempos verbales, pero nos sirve precisamente para contextualizar esa parte. Recordando obviamente, además de lo que estamos viendo acá en gramática, que el verbo to be se puede utilizar como un auxiliar en distintos tiempos verbales. Eso también es algo que debemos tener en cuenta a la hora de observar la aplicación de este verbo. En este caso, por ejemplo, uno de los usos principales del verbo to be es para realizar descripciones. Si vamos a utilizarlos, recuerden que cuando utilizamos el verbo to be para realizar descripciones, vamos a colocar siempre las características después del verbo to be. Hay otros verbos que sirven para descripción y que aplican a esa misma lógica. Si yo digo, oh, he was young and handsome, él era joven y guapo. Pero si digo, el muchacho joven y guapo, por ejemplo, estaba aquí. Ya en este caso, si aplico la característica a la persona, diría, the young and handsome boy was here. Ya es diferente. Pero en todos los casos, siempre que vaya a describir, para decir precisamente cómo es o cómo era una persona, debo utilizar el verbo to be. Oh, the puppies were so cute. Los cachorros eran tan lindos. Y ahí es donde viene las diferencias. A veces cuando hablamos en pasado, decimos eran lindos o estaban lindos. ¿Por qué decimos uno o por qué decimos otro? No siempre es tan fácil de diferenciar. Entonces, sí, por favor, es algo a tener en cuenta en este contexto. La otra forma en la que la podemos aplicar es al momento de hablar de ubicaciones. En este caso, para ubicaciones sí utilizamos específicamente el equivalente al verbo estar. Oh, Sandra was in Colombia. Para decir, Sandra estaba en Colombia. No decimos Sandra era en Colombia. Oh, we were abroad. O sea que nosotros estábamos en el extranjero, por fuera. Ese es el significado que da la palabra abroad. Ya que estamos hablando precisamente, como decíamos primero, de características, también el verbo to be sirve para indicar sentimientos y estados, para decir precisamente la persona cómo ha estado, cómo se ha sentido. Oh, John was happy with the news, but Anna was worried. John estaba feliz con la noticia, pero Ana estaba preocupada. En ambos casos nos va a decir, precisamente con el uso de un adjetivo, cómo se sentían las personas en ese momento. Oh, my parents were busy at work. Mis papás estaban ocupados, muy ocupados. Bueno, en ese caso, porque es very busy, estaban muy ocupados con el trabajo. Bien. Otro uso que hay, recuerden, cuando vamos a explicar expresiones en inglés, es que para ese caso podemos utilizar el it junto con was para indicar
Características en las que usualmente el equivalente al español no tiene un sujeto determinado como tal. Al hablar de tiempos, distancias, climas, costos, en esos casos aplica la expresión it was. Entonces, como decimos en este contexto, hay expresiones en las que utilizamos it cuando hay un equivalente en español a una frase en la que no estamos hablando de nadie en particular. Por ejemplo, I didn't know it was so late. No sabía que era tarde. Cuando yo digo era tarde o es tarde, no hay un sujeto como tal en la frase, simplemente es tarde. Para ese tipo de frases vamos a utilizar it en inglés. Oh, it was cold this morning. Hacía frío esta mañana. ¿Cuál es el sujeto? No sabemos, simplemente hacía frío. Entonces, para esas circunstancias, vamos a utilizar it was cuando queremos referirnos a situaciones precisamente como las que decíamos, como en el clima, como al decir tiempos, indicar precisamente con it was aquellas características que fueron precisamente generales y que no aplican a una persona en particular. Otro uso de características en las que hablamos, digamos, ya en este caso más específico, de ubicación o existencia más que nada de cosas o personas, ya sí aplicamos con el uso del there was y el there were para decir lo que hubo en algún momento. Oh, there was a hurricane on the island. Hubo un huracán en la isla. Es un evento que ocurrió en su momento y ahí decimos precisamente qué hubo, qué fue lo que pasó. There were many volunteers to rebuild it. Hubo muchos voluntarios para reconstruirla. De la misma forma, indicamos la existencia de que hubo, estaban allí, precisamente aplican para ese caso. El otro uso que le podemos dar al verbo to be, de manera similar a lo que hicimos en presente, es para hablar de un pasado progresivo, es decir, para expresar que durante un cierto momento en pasado había una acción que estaba ocurriendo. Entonces, para ese caso tenemos aquí un par de ejemplos. Acá dice, por ejemplo, I was playing football. Yo estaba jugando fútbol. Esto se refiere a que ocurrió durante un momento, un tipo de acción en específico, un periodo en particular, el que ya se especificará pues dentro de la frase. Oh, Clara and Diana were playing volleyball. Por ejemplo, in the picture. Clara and Diana were playing volleyball, para decir que en el contexto de ese momento en el que se tomó la foto, ellas ya estaban precisamente jugando voleibol para ese momento. Es lo que se quiere aclarar con esa parte. El otro uso que tenemos aquí explicado es el uso del verbo to be para hablar de, como hemos hablado, de características
personales, hablar de lo que es la conducta, el comportamiento de las personas. Por ejemplo, oh, I was being careful and attentive. Oh, yo estaba siendo cuidadoso y atento. Es la forma en la que se estaba comportando esta persona. You were being very rude to your teacher. O you were very rude, depende cómo lo quieran decir. Ustedes estaban siendo o ustedes fueron muy groseros con el profesor. Eso como para tener allí el contexto, si nos damos cuenta, más que nada es para indicar características, emociones, estado de ánimo o situaciones en las que los podemos aplicar, pero es bueno tener en cuenta el contexto porque algunas de estas cosas las hemos utilizado con el verbo to be, pero de pronto no como analizando exactamente la forma en la que se aplican. Pues bien, otra forma en la que podemos utilizar precisamente el verbo to be es observando las diferencias en los distintos tiempos. Cuando lo vamos a mirar de esta forma, nos damos cuenta de que el idioma español tiene muchos modos de aplicación que no siempre tienen un equivalente exacto en inglés. En este caso nos va a indicar, o lo vamos a ver aquí en el contexto, cómo aplicamos en tiempo pasado lo que es el modo indicativo, que es el que hemos venido viendo hasta este punto, todo lo que es expresar declaraciones, cosas que suceden, hechos conocidos, pero también existe un modo subjuntivo que para que entiendan y ponerlo breve en español es cuando hablamos de situaciones que probablemente podrían suceder, pero que no están sucediendo. Son solo una posibilidad, una sugerencia, una hipótesis, un deseo, algo que todavía no ocurre. Entonces, para ese caso, vamos a observar precisamente cuando aplicamos una u otra situación. En este caso, cuando hablamos, ya lo decíamos, en el modo indicativo, que es lo que hemos venido viendo hasta ahora. Para que no se confundan con el término, simplemente utilizamos was para hablar de mí mismo, para hablar de otra persona, y utilizamos were para hablar de alguien más en plural o para dirigirme directamente a una persona. Sin embargo, en algunos casos, y esta es la parte en la que quiero que se concentren cuando estén estudiando el componente formativo, cuando realizamos ciertas frases en modo subjuntivo, especialmente si lo utilizamos luego del verbo wish o a veces want, similares para ese caso, vamos a utilizar el verbo to be en su forma were para indicar esas suposiciones o partes que son consideradas como subjuntivas. Vamos a mirar el ejemplo para que sea más fácil de entender. Aquí dice, I wish I were taller. Yo desearía que yo fuese o desearía ser más alto. ¿Ok? En este caso, si la persona es baja, quisiera tener más estatura. El hecho de desear no significa que va a ocurrir, es solamente un deseo que tiene la persona. Entonces, como estamos hablando de que no es que sea, no es que fue más alto, sino que desearía hacerlo, entonces colocan I wish I were taller. Para ese caso utilizamos were para indicar que estamos hablando de una suposición. So, if the weather were better, we will go swimming. Si el clima fuese mejor o fuera mejor, tenemos dos formas para eso en español. He will go swimming. Si el clima fuera mejor, él iría a nadar. Entonces allí colocamos en ese caso, no decimos the weather was,
porque no lo fue. No estamos hablando de algo incluso a pasado, sino algo más bien a presente. O sea, si el clima estuviera mejor en este momento o fuese mejor en este momento, ¿cuál utilizamos en ese caso? ¿El verbo ser o el verbo estar? Creo que aplican ambos dependiendo de cómo lo vayamos a decir. Eso es una cuestión donde se mezclan mucho ambos verbos dependiendo del uso que le demos. Pero utilizamos where para esos casos como para indicar algo que suponemos o que quisiéramos que fuese de esa manera. No que haya ocurrido, sino que simplemente es una suposición, un deseo, un anhelo que puede haber en esa parte. Para esos casos sí utilizamos where. Recuerden también que en este caso, en cuanto tanto a escritura como a pronunciación, no debemos confundir were, que es la forma pasada del verbo to be, con we're, que es la forma presente de we are del mismo verbo to be. Se pronuncia en distinto, se escribe en distinto. El que tiene el apóstrofe es where y el que tiene el pasado es where. Adicional a lo que hemos visto, tenemos un video, el cual espero que ustedes observen con bastante atención, donde se va a hacer un repaso de lo que son las estructuras del verbo to be. En pasado, allí pueden complementar lo que ya habían venido viendo, lo que estudiaron hasta este punto en el componente formativo. Se les van a explicar las distintas formas, tanto en la parte afirmativa como negativa, las interrogativas, lo que es el uso de las yes/no questions. Igual en la estructura es muy similar a lo que ya aprendimos del verbo to be en presente. Ya ustedes saben que en la forma afirmativa se aplica lo que es sujeto, verbo y complemento, que el verbo to be al ser un auxiliar no utiliza otros auxiliares, por lo cual la forma negativa es simplemente agregar el not, por lo cual se puede utilizar wasn't o weren't o was not, were not para hacer la negación, mientras que las preguntas se realizan aplicando el mismo cambio que en presente. Es decir, que si una frase que ustedes escuchan inicia por was o inicia por were, es en este caso una pregunta de algo que ya ocurrió. Es más que nada lo que se explica en esta parte y también van a tener el espacio para mirar las information questions. Simplemente, si no es una pregunta de yes y no, sino una pregunta en la que va a haber información, entonces habrá una palabra interrogativa antes y el resto de la estructura como ya la aprendimos en su momento. Igual les invito a ver el video cuando tengan la posibilidad y también van a tener acá un documento. Si lo quieren, lo pueden descargar, observarlo allí. Está disponible en ese enlace para que ustedes puedan estudiar en cualquier momento este tipo de estructuras del verbo to be. Aquí van a encontrar en esta sección ejemplos de frases afirmativas, también de frases negativas para esos casos y los tipos de preguntas, tanto preguntas de yes, no, como preguntas de información para que ustedes lo practiquen. Y adicional a eso, tenemos acá una actividad didáctica. Ustedes saben, siempre cada sección tiene una. En este caso, esta en particular nos va a permitir hacer una lectura que tenemos aquí, que se llama My Last Trip. Luego de leerla, vamos a responder algunas preguntas dependiendo de lo que diga el texto. Así que apliquemos allí todo nuestro vocabulario, lo que hemos venido aprendiendo y vamos respondiendo las preguntas. Como siempre, les recuerdo, hagamos estas actividades muy a conciencia porque para este caso, la actividad didáctica no tiene ninguna calificación, es decir, no va a afectar su nota. Sí les va a aparecer si están haciendo bien o mal las preguntas, pero no va a dañar su nota final en curso, así que no se preocupen si no lo entienden todo, traten de hacerlo a conciencia, revisen el vocabulario, esto les sirve
para mirar si han venido entendiendo el vocabulario que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos niveles y también para mirar la aplicación de lo que es el verbo to be en pasado, si lo han entendido bien o no. Y recuerden que más adelante también, si lo llegan a necesitar, pueden volver aquí y repasar y volver a realizar la actividad para mirar si ha habido alguna mejora, si han ido avanzando en el uso del vocabulario. Bien, la segunda sección de las que tenemos para el día de hoy en este componente formativo es sobre expresiones de tiempo. En este caso, para las expresiones de tiempo, vamos a hablar específicamente de pasado. Tenemos combinaciones que podemos hacer en este caso. Las principales las podemos hacer con last, con ago y con yesterday. Last significa pasado o último, depende cómo lo quieran traducir. En este caso va a significar pasado cuando lo combinamos con otras palabras. Si yo digo last night, por ejemplo, es anoche, es decir, la noche que acaba de pasar. Last weekend es el fin de semana pasado, precisamente. Si digo last month, el mes pasado. Last Christmas, la Navidad pasada y así. Lo puedo combinar con distintas expresiones de tiempo que me indiquen precisamente un punto específico en pasado en el que algo ocurrió. Como siempre, por cierto, recuerden, tenemos acá el parlantico que aparece para darnos la pronunciación de estas expresiones para que ustedes lo escuchen y al momento de utilizar las expresiones sepan cómo se dicen. Lo segundo que tenemos en este caso es ago. Ago es para decir hace cuánto con respecto al presente ocurrió algo. Si digo 5 minutes ago, significa hace 5 minutos. Si digo a month ago, por ejemplo, hace un mes. A long time ago, hace mucho tiempo, hace un largo tiempo. Y con eso puedo expresar precisamente momentos. Por ejemplo, si paso por mi colegio y digo, oh, I studied here 20 years ago. Yo estudié aquí hace 20 años. Ahí les va a decir precisamente con respecto a este momento, hace cuánto fue que ocurrió esto. Si lo tenemos más cerca, podemos utilizar también yesterday para hablar de las cosas que ocurrieron ayer. Y si quiero ser más específico, puedo decir, por ejemplo, yesterday at noon, ayer al mediodía. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. O puedo decir the day before yesterday para decir antes de ayer. No hay una expresión como tal, pero sí podemos decir así, de esta manera, el día antes de ayer, para precisamente hablar de cuando ya las cosas sucedieron hace un par de días. Aquí van a tener algunos ejemplos adicionales que pueden repasar cuando tengan la posibilidad de ir aplicando este vocabulario. Utilizamos last entonces cuando hablamos del evento más reciente o más cercano al momento presente. No nos indica exactamente hace cuánto ocurrió, pero sí nos indica que es el más reciente que ha ocurrido. Si yo digo last Sunday, el domingo pasado, significa que me estoy refiriendo a ese domingo que acaba de pasar hace unos días, supongo, y no ha habido otro domingo desde ese. A ese específicamente que usted recuerda si echa la vista hacia atrás hace unos días, a ese me refiero. Ago, como decíamos, nos refiere a qué tan lejos en el pasado, hace cuánto ocurrió algo. Si digo, oh, my birthday was a week ago, mi cumpleaños fue hace una semana. Obviamente, si vuelvo a hablar sobre mi cumpleaños la próxima semana, diré entonces que mi cumpleaños fue hace 2 semanas. Ya se va distanciando más el cumpleaños. Mientras que el last no importa la distancia, simplemente importa que no haya vuelto a ocurrir. Si, por ejemplo, yo cumplí años hace una semana, digo, oh, that was my last birthday. Ese fue mi último cumpleaños, o el más reciente para ese caso. Y la próxima semana puedo volver a decir, oh, that was my last birthday.
Ya pasó hace 2 semanas, pero sigue siendo el cumpleaños más reciente que ha habido. Mientras que en Ago sí va cambiando el tiempo en función de hace cuánto fue, contando desde el momento en que lo estoy diciendo. Y yesterday sí, obviamente al significar ayer, se va a referir sí o sí a eventos que ocurrieron el día anterior. Si hoy hablo, por ejemplo, siendo viernes sobre lo que ocurrió el jueves, puedo utilizar yesterday, pero si es sábado, ya no puedo hablar de las cosas que ocurrieron el jueves diciendo yesterday, ya no aplicaría para esa parte. Pues bien, teniendo aquí ya que hemos utilizado las expresiones, les recuerdo algo que ya vimos en niveles anteriores. Recuerden el uso de la palabra evening. Evening traduce noche en español, igual que night. Evening normalmente se va a referir a un momento que está entre afternoon y night. Afternoon es la tarde hasta que va anocheciendo. Hablamos de evening del momento en el que va anocheciendo hasta que ya nos vamos a acostar. Si hablamos en contexto de nuestro país, evening vendría siendo desde las 6 o 7 en la tarde, ya para noche, hasta las 10, 11 que nos vamos a acostar. Mientras que night se refiere a tarde en la noche, al momento en el que se supone que todo el mundo ya está durmiendo. Entonces, a tener en cuenta allí para esa parte. ¿Ok? Obviamente, cuando nos referimos ya a la noche, lo más común es decir last night para indicar anoche. Y no es común utilizar yesterday night para ese caso. ¿Ok? Aunque sí podemos utilizar yesterday evening. Yesterday night suena un poco raro. Night tiene esa característica de que normalmente no le colocamos como tantos eventos o cosas porque se supone que técnicamente nada ocurre en ese momento porque estamos durmiendo. Es más o menos la lógica para esa parte. Y para practicar estas expresiones de tiempo, claro que sí, también existe una actividad didáctica y esta es de opción múltiple. En este caso, vamos a tener ciertas expresiones que podemos mirar. Nos estaremos refiriendo a algo que ocurrió ayer, nos estaremos refiriendo a algo en el que estamos dando la referencia cuándo fue, o estaremos diciendo hace cuánto sucedió. Es lo que hay que mirar para cada caso y seleccionar cuál es la expresión de tiempo que mejor completa cada una de estas frases. Pasando a la tercera sección, tenemos el vocabulario que habla sobre la vida de una persona. Aquí tenemos más que nada ciertas expresiones que podemos utilizar para situaciones que han ocurrido en el pasado, para expresar el contexto de ciertos eventos, cosas que recordamos en la vida. Por ejemplo, aquí tenemos un vocabulario que podemos utilizar para hablar de cómo nos hemos sentido. Esto aplicaría tanto para presente como para pasado, dependiendo cómo lo vayamos a expresar. Cuando hablamos de este tipo de cosas, podemos decir I was happy si estaba triste, bored si estaba aburrido. Ya ustedes saben que para expresiones como esta de aburrido tenemos dos opciones, en la cual dependiendo precisamente el contexto, es donde utilizaremos una u otra. Aplica para prácticamente todos los adjetivos que terminan en ed. Bored, cuando uno está aburrido es porque uno siente el aburrimiento, es uno quien tiene el sentimiento. Mientras que boring también traduce aburrido, pero se refiere a que algo causa aburrimiento en las personas. Es lo que debemos tener en cuenta en ese caso. Si yo em, veo una película, oh, yesterday I watched a movie. It was boring. Esa película estaba aburrida, es decir, la película le causó ese sentimiento de aburrimiento. Y si quiero decir cómo estaba la persona específicamente, digo, oh, she was bored with the movie too. Hoy estaba aburrida con la película también.
Entonces, cuando hablamos de cómo la persona se sentía o estaba en ese momento, utilizaremos con terminación ed más que nada. Bien, tenemos también in love cuando la persona estaba enamorada. Sad si la persona estaba triste, también aplicaría. Excited si la persona estaba emocionada. Es el significado para ese contexto. Yellows si la persona estaba celosa. Angry cuando estaba enojada o molesta. Tenemos worried si estaba preocupado por algo. Exhausted. Hay tired también, pero exhausted normalmente indica cuando la persona está muy cansada, fatigada por algo. Scared si estaba atemorizada o asustada. Lonely si se sentía sola. Proud si se sentía orgullosa de algo. Y grateful si se sentía agradecido por algo que había pasado. Aquí tenemos algunos ejemplos que podemos mirar. Oh, I was worried in my graduation. Estaba preocupado en la graduación. O maybe I was nervous. Eso es lo que más ocurre, ¿no? Que las personas se ponen nerviosas ante eventos importantes. Oh, my brothers were excited on their last vacation. Los hermanos estaban emocionados en sus últimas vacaciones. Pasa mucho. Las vacaciones son un momento emocionante para la mayoría de personas. Oh, Sarah was happy on her birthday. Ella estaba feliz en su cumpleaños. Para eso son los cumpleaños. My girlfriend was jealous yesterday. La novia estaba celosa ayer. Puede pasar. I was bored on Christmas last year. Estaba aburrido en Navidad. Qué mal que eso le pase a alguien, pero puede pasar. Recordamos aquí en este punto que, bueno, lo he visto con algunos que ya han participado en las evidencias. Recuerden que todos estos adjetivos, todas las palabras que indican características, emociones, no cambian para masculino o femenino, no cambian a singular o plural. Si yo digo él estaba aburrido, ella estaba aburrida, para ambos casos es bored. Y si quiero decir que ellos estaban aburridos y ellas estaban aburridas, igual, they were bored. Eso aplica de la misma manera. No hay que mirarle nada adicional para ese caso. Bueno, ya que hemos visto precisamente ciertas características, podemos también mirar en este caso lo que es las distintas etapas de la vida. Tenemos acá algunas palabras con las que podemos expresar esos momentos. Tenemos childhood para hablar de lo que es toda la niñez como tal. Tenemos newborn child cuando hablamos de un niño recién nacido. En algún momento todos fuimos un niño recién nacido. Toddlerhood se refiere a la etapa de la primera etapa de la niñez. No sé si hay un equivalente en español, pero toddler es cuando hablamos de los niños que ya no son bebés, sino que empiezan precisamente su niñez en los 2, 3 años. Es allí donde más lo mencionamos de esa parte, más que nada en las épocas de guardería. Preschool years, si queremos utilizar algo que más conocemos, nuestros años de preescolar. Early school years, cuando empezamos ya a ir a la escuela, a la primaria. Adolescence, si tenemos la adolescencia. Young adulthood, cuando ya empezamos a ser adultos. También hay middle adulthood y late adulthood para esa parte, para hablar de la persona que ya es adulta y la persona que ya va pasando hacia la tercera edad. Para esos casos también vamos a tener algunos ejemplos que ustedes pueden ir siguiendo. Traten de mirar precisamente cómo se utilizan estas expresiones, escucharlas y mirar en contexto si aplican dependiendo hacia, bueno, hasta dónde ha estado su vida, mirar qué palabra estarían aplicando más a ustedes. Y hablando de eventos, ya que hemos hablado de situaciones, ocasiones que precisamente aplican para este caso, estamos viendo
también en esta parte lo que es los eventos o situaciones que tenemos normalmente en la vida social. Podemos tener birthday, el cumpleaños, que a todos nos llega un cumpleaños en algún momento. A veces hay eventos que tienen días, nombres que son conocidos. Por ejemplo, el Thanksgiving es uno muy recordado por las personas de habla inglesa, lo que es el Día de Acción de Gracias. Podemos hablar de Summer Vacation cuando hablamos de las vacaciones de verano, si son de verano. En los países de habla inglesa es muy común que sea de verano, especialmente cuando hablamos en el norte del planeta. Es lo más normal para Norteamérica, Europa, tener vacaciones en los meses de junio, julio, agosto, dependiendo el contexto en cada caso. A baptism, si hay un bautismo, para aquellos que lo aplican. Anniversary, si tienen un aniversario en particular. The birth, el nacimiento, si tienen de pronto el nacimiento propio o el de algún hijo o alguien importante en la vida. A wedding, si tienen una boda. A baby shower, que es una celebración que ha venido, digamos, externa y nos hemos apropiado de ella como parte también de nuestra cultura, que es precisamente esa celebración que se hace antes que el bebé nazca para el caso. De igual manera, para estas frases también tenemos en contexto algunos ejemplos de frases que podemos aplicar o utilizar para ese caso. Y para más práctica, también vamos a tener en esta sección, como no, una actividad didáctica. Esta en particular está relacionada con la escucha. Aquí a la izquierda tenemos el audio. Tratemos de escuchar de qué se habla en cada ocasión y miremos, se habla de un evento, se habla de un estado de ánimo, puede ser. Hay que mirar allí qué palabras aplican del vocabulario que acabamos de ver y en cada uno de los espacios vamos a colocar la respuesta que consideremos es la más adecuada para cada ocasión. Bueno, ya habiendo visto esta parte de lo que es el vocabulario que teníamos para esta ocasión, vamos a aprovechar para ir mirando lo que es la parte de las evidencias que vamos a realizar. Vamos a esperar a que carguen, regálenme un segundito para que ustedes puedan ir viendo allí precisamente el contenido del curso. ¿Está? Bueno, ya que hemos cargado esa parte, vamos a mirar. Tenemos un par de evidencias que aplican para este componente formativo. La primera es el foro sobre un personaje histórico. Ustedes pueden ingresar aquí y darle en añadir un nuevo tema de debate. Obviamente esto implicará un poco de investigación sobre alguna persona de la que ustedes quieran hablar. En ese caso, y al darle a nuevo tema pueden indicar su título, su de quién van a hablar y colocar las frases. Aplicar mucho lo que es el verbo to be para decir quién era esa persona y en qué hablaba. Para más tema, contexto y situación, vamos a utilizar también la guía de aprendizaje. Recuerden que siempre la menciono en estos puntos porque la guía es la que nos da toda la idea sobre lo que vamos a hablar. Para el caso del foro, entonces recuerden decir, aquí les van a dar algunas sugerencias de lo que ustedes pueden decir, hablar sobre por qué es importante esta persona en la historia, cuáles son los eventos que más destacan en la vida, decir qué logros tuvo, por ejemplo, y también decir pues en qué orden ocurrieron estos eventos, por qué son conocidas las personas para ese caso. Recuerden que ustedes pueden hacer su participación individual y también pueden participar respondiendo a las participaciones de los compañeros, dejando comentarios, preguntas según ustedes consideren, obviamente todo dentro del contexto del curso y con el mayor de los respetos.
Una vez ya hayan participado, pues obviamente pueden avanzar con la siguiente evidencia, que es básicamente un cuestionario que ustedes van a llenar directamente sobre reading y listening para ese caso. Ya ustedes saben que además del menú que tenemos acá en la parte derecha, también tenemos el panel de navegación a la izquierda que también nos va a llevar a las distintas opciones dentro del curso. Cuando ustedes vayan a realizar el cuestionario, van a tener algunas actividades. La primera es una lectura en la que ustedes van a ir seleccionando para cada una de las ocasiones cuál es la palabra que mejor completa el texto. En la segunda, basado en lo que leyeron en el primer punto, así que muy pendiente a mirar la parte anterior, leer en este caso bien el texto y si hemos entendido bien, seleccionar la respuesta que sea la más adecuada en cada una de las preguntas. Podemos responder preguntas de verdadero o falso o en algunas seleccionar cuál es la opción más lógica por esa parte. El tercer punto de este cuestionario tiene un audio que podemos escuchar acá arriba y nos van a hacer algunas preguntas en función de lo que acabamos de escuchar. Una vez terminen de completar las tres secciones, recuerden darle clic aquí en terminar intento para asegurarse de que esa evidencia quede debidamente guardada. Eso sería entonces para este caso lo que tenemos presente para observar en este componente formativo. Ya para la próxima ocasión vamos a estar teniendo lo que es una vista sobre el último de los componentes y también mirar precisamente lo que viene para este cierre de curso que vamos a tener cuando ya terminemos ese tercer componente. Pero por ahora todavía estamos a tiempo de participar en todas las actividades. Recuerden mirar la grabación anterior si todavía no han realizado el primero de los componentes formativos. Es un buen momento para empezar. Igual les agradezco a todos por la participación que han tenido hasta el momento. Espero que puedan seguir aprovechando este curso y que puedan estar atentos a lo que tenemos a este momento para su aprendizaje. Have a good day.